porque nosotros ya como pentecostales del nombre ya tenemos que estar educados. Que cuando leemos las escrituras acerca del Padre o del Hijo, no estamos hablando de dos. Yo he estado por años y años estudiando las escrituras, predicando y enseñando, jamás pienso en dos. Siempre pienso que el Hijo es el Padre manifestado en carne, sencillo. Si usted quiere cambiar los términos Padre e Hijo por Dios y Jesús, es lo mismo. Jesús es Dios manifestado en carne. Sino que se utilizan los términos Padre e Hijo, es porque se encuentran dentro de un contexto del misterio de la piedad que Dios realizó con Él mismo antes de la fundación del mundo, y por lo tanto Padre e Hijo es una referencia a dos condiciones o a dos funciones realizadas por uno solo, no por dos. Y se le acaba esa mentalidad de que cuando se habla de Padre es uno y que cuando se habla del Hijo es otro. En otras palabras, cuando vamos a la eternidad, hablamos del Padre, estamos hablando del Dios invisible, ¿verdad? Inmortal, uno solo, eterno, etc. Pero cuando vamos a Belén, hablamos del Dios eterno hecho visible. Dios se manifestó en carne. Esa manifestación en carne fue llamada el Hijo de Dios y por eso se le llama el Hijo. Entonces, cuando el Hijo oraba, ¿a quién oraba? No le oraba a un segundo Dios. Hay que decir correctamente, como dice la palabra, Jesús oraba al Padre, sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas, porque al decirlo así usted no está hablando trinitariamente ni dualísticamente, sino que usted está dando cumplimiento a lo que Dios mismo en la eternidad realizó, la distinción entre Él como el Espíritu y Él mismo manifestado en carne. Como Espíritu lo llamó Padre y como Espíritu manifestado en carne le llamó el Hijo. Ahora, el Hijo fue verdaderamente humano. Entonces viene la segunda respuesta. Jesucristo oraba era como humano a la divinidad. Ahora, una cosa que hay que evitar decir es que Jesucristo se oraba a sí mismo, porque ese es el cuento que han inventado los que se oponen a la doctrina de las Escrituras. Si el Hijo es el Padre manifestado en carne, entonces el Hijo es Padre de Él mismo. Si el Padre fue manifestado en carne, entonces el Padre es Hijo de sí mismo. Esas preguntas no se pueden aceptar. ¿Sabe por qué? Porque el que la está haciendo está pensando en el papá y el hijo aquí humanamente. Y el papá y el hijo aquí humanamente, el papá es uno y el hijo es otro. Mientras que en Dios no. En Dios es un solo Dios que habla de muchas veces y en muchas maneras de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito eterno. Cuando se manifestó en carne, esa manifestación en carne fue llamada el Hijo de Dios, pero fue completamente humana. Y la Biblia dice que toda carne vendrá a Dios y toda carne tiene que orar a Dios y Dios escucha. La diferencia de la oración entre el Hijo y el Padre es que cuando Jesucristo oraba, no oraba como Dios. Porque si Jesucristo necesitaba orar como Dios, entonces ya estamos diciendo otra cosa que las Escrituras no dicen, que un Dios le adoraba a otro Dios. Y si un Dios necesita orar a otro Dios, entonces yo me quedo con aquel a quien Él le ora. ¿Verdad? Pero no oraba como Dios. Por eso los trinitarios de una vez quedan descalificados. Él no oraba como Dios el Hijo. Como el Hijo está en su condición de siervo. Como Hijo está en la condición humana. Como Hijo está en la condición de su humillación. Como el Hijo es el primogénito. Como el Hijo es el ungido. Como el Hijo es el Mesías, ¿verdad? Pero sin dejar de decir Dios manifestado en carne.